Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues quiero comentaros, mañana, día 3 de agosto de 2025, va a haber una noticia de gran repercusión económica. ¿eh? En los años entre 2022 y 2023, después del COVID, del efecto del COVID, de la paralización de la actividad económica, industrial, social, se generó, lógicamente, un ahorro tremendo en el consumo de petróleo. Pero los países lo que tuvieron que hacer para que no hubiera un excedente masivo. Ya sabéis que está la organización, la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, y luego hay otros países que van por libre y otros países también que están dentro de la OPEP, pero que actúan con segundos países para que llegue su petróleo a países terceros. Estas son un poco digamos, la fotografía real de la realidad, ¿no? De cómo funciona este mercado. Bueno, en ese momento se rebajaron más de 3 millones de producción de barriles de petróleo, de barriles de petróleo de consumo diario, 3 millones se rebajaron, con lo cual se consiguió que el precio tuviera una estabilización, porque había una gran producción, había un estocaje, pero claro, cuando no hay consumo, pues los precios van bajando poco a poco, ¿no? Ahora mismo el precio del petróleo, del barril de Brent de petróleo, está en 69 dólares barril, ¿eh? Y realmente se espera que este precio pueda llegar a bajar en los próximos meses, a partir de septiembre, que es cuando Arabia Saudita es la que ha tomado la iniciativa y quiere inyectar 550.000 bidones de petróleo Brent en el mercado, con lo cual esa producción va a hacer que los precios bajen. De todas formas, esos 550.000 no van a tener una gran repercusión en la gasolinera, ¿no? Cuando vamos a utilizar, a cargar la gasolina o el diésel en la gasolinera, ¿no? Los precios van a influir relativamente poco. No es directamente proporcional, parece que se pierde por ahí, el descuento ese se pierde. El impacto fue importante cuando hubo esa, esa retirada del mercado, ¿no? Porque hubo una, una importante bajada, y ahora mismo se prevé que esa bajada puede estar del orden de unos 4 dólares el barril de Brent. Hay que tener en cuenta que hay países que todos los países petroleros tienen normalmente su presupuesto nacional adaptado a donde hay la partida más importante es la producción y venta de petróleo, los ingresos por el petróleo, ¿no? Entonces hay países como Venezuela o como Irán que tienen precios superiores a 100 dólares el barril de Brent, y que, claro, lógicamente, si el precio está más barato, pues esos ingresos son menores. Están falseando, digámoslo así, los ingresos reales, ¿no? Países nuevos, como Kuwait, que tuvieron una guerra tremenda por la invasión de Irak, que se han hecho nuevos en los países, pues tienen su precio adaptado, por ejemplo, a 40 dólares el barril. Difícilmente se bajará de este precio, con lo cual todo lo que generan por encima de 40 dólares, pues lógicamente es un beneficio complementario. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta, las distintas perspectivas, ¿no? Los países que están en situación política y económica en muy malas condiciones, lo que hacen es falsear el presupuesto nacional con los ingresos del petróleo, y los países que están sanos económicamente lo que hacen es poner un precio mínimo, para que siempre los resultados también sean más favorables, ¿no? Esto simplemente es así, ¿no? Hay que tener en cuenta que, digamos que Arabia Saudita, que es el país dentro de los de la OPEC, o Arabia Saudita, Rusia, más potente en la toma de decisiones, pues es el que primero, yo creo que guiado porque se está viendo el panorama, está viendo que hay países que están incluso dentro de la OPEP, que están actuando con segundos países, y a su vez esos segundos países están actuando con terceros países. Es decir, que a lo mejor estamos comprando petróleo de Rusia,
pero no se lo estamos comprando a Rusia, se lo estamos comprando a Kazajistán, ¿eh? O se lo estamos comprando a Guyana, o se lo estamos comprando a Irak o a otro país, ¿eh? Esto es así. Entonces, parece ser que Arabia Saudita ha dicho, bueno, hay que ponerlo ya, finalizar, ¿eh? Y aquí los que mandan son los que estamos dentro de la OPEP, porque los que no quieren estar dentro de la OPEP, pues es su problema, ¿eh? La OPEP, lógicamente, es el gran patrono del petróleo a nivel mundial, ¿no? Porque representa la mayor oferta de producción de petróleo y, lógicamente, eso influye totalmente en el mercado. Resumiendo, que en el mes de septiembre se van a inyectar 550.000 barriles de petróleo más diarios, con lo cual ese desbalance que hay desde el año 2022-2023, en el que se rebajó la producción en 3 millones, y con un objetivo 2027 o 2028 para poder volver a llegar a esa producción, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues vemos que, que realmente va a ir subiendo poco a poco, va a bajar el petróleo, pero va a ir subiendo poco a poco, con lo cual eso también da una perspectiva importante porque permite, digamos, los costes de producción tenerlos de alguna manera por lo menos previstos, que eso es muy importante, poder prever costes que a un plazo medio de 4 o 5 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues solamente era comentaros esta noticia. Mañana, 3 de agosto, 550.000 barriles de petróleo más en el mercado y una bajada posiblemente del precio del barril Brent, pero que se va a reflejar muy poquito, en el precio de la gasolinera. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el 60% prácticamente del precio que pagamos en la gasolinera, el 60%, los 60 euros aproximadamente, pues son impuestos. No es el precio del crudo, son impuestos. Pues nada, hasta pronto, gracias.